Bueno, estamos terminando. Acá agregué unas cositas, ¿sí? Agregué esto y esto. Es importante porque esto nos va dando un poco la idea de la regulación económica que existe en este periodo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en estas páginas que siguen, este primer subcapítulo, eh, habla de eso sobre todo, ¿no? De las cosas que se crean, las juntas, se crea el Banco Central, que obviamente el Banco Central es un organismo del Estado, que obviamente va a regular. O sea, ¿qué va a hacer? Va a manejar el dinero a nivel, por ejemplo, del cambio, tema central, ¿no? La relación entre el peso y el dólar. Entonces, empieza a haber más control. En una época más liberal, simplemente se dejaría que eso ocurra como naturalmente, digamos, ¿no? Pero bueno, en este momento hay un control. Es como hoy en día. Hoy en día, por razones quizás distintas, porque no hay dólares, pero en definitiva, esta cuestión de que haya un cepo, que uno no pueda comprar la cantidad de dólares que quiere a nivel legal, si uno va a una cueva, como se dice, es otra cosa. Pero digamos que el Estado no venda dólares, eh, o que no permita que se vendan a nivel legal, es porque justamente escasean los dólares. Bueno, de algún modo pasaba algo parecido, sin la escasez de los dólares, pero sí con la necesidad de regular este mercado de cambio. Entonces, el Estado establece que hay dos tipos de cambio, ¿no? Parecido a lo que hay ahora. Un tipo de cambio para la agroexportación, ¿sí? Donde el dólar se cambia a un precio determinado, y otro tipo de cambio para otro tipo de comercialización, ¿sí? No importa, lo que importa es que ustedes recuerden eso, que hay dos tipos de cambio paralelos. Entonces, bueno, es muy parecido a lo que hay hoy en día, que si se fijan en cualquier diario, bueno, está el dólar oficial, el dólar blue. Eso de algún modo también tiene que ver con diferentes tipos de comercio, ¿no? Uno se usa para una cosa, otro para otra, el gobierno le da algunos más baratos, otros más caros, y entonces eso va generando que el gobierno pueda disponer mejor de los dólares que tiene. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería del lado del control de cambio. Esto también tiene que ver con, obviamente es una regulación más, pero tiene que ver con el tema de las exportaciones, ¿no? Como que justamente, como hay menos exportación, como yo les decía antes en relación con la Junta de Grano, como hay menos exportaciones porque los países están cerrados y no reciben tantos productos, entonces, o sea, y por ende, me faltó decir, el Estado recauda menos impuestos, porque fíjense que algunos de los impuestos principales es cuando la gente vende o compra al exterior. O sea, el Estado en la aduana, ¿no? Ese tipo de instituciones están hechas para que haya más recaudación. Entonces, si hay menos venta, o sea, menos exportación, y también menos importación, pero sobre todo lo que nos importa es la exportación porque es aquello con lo que ganamos plata. Entonces, aunque también importa la importación porque de algún modo el Estado tiene que tener el dinero suficiente para poder, o tiene que poder permitir que algunas cosas ingresen y otras no, porque si ingresa demasiados productos, los productores locales no pueden competir con esos productos porque a veces vienen más baratos. Entonces el Estado también tiene que cerrar las fronteras, obviamente, ¿no? Proteccionismo.
pero digo que a nivel de la exportación, de lo que vendemos hacia afuera, el Estado básicamente dice, bueno, a ver, como no tengo suficiente de ese tipo de ventas, no puedo recaudar, recaudo por otros lados. Entonces empieza a haber más impuestos y uno de ellos es el impuesto a los réditos, que es también como el impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir, no está bien aclarado en el texto si son réditos, qué tipo de réditos, réditos comerciales o réditos, eh, digamos, únicamente hay que entender si es como rédito a la empresa o al sueldo. La ganancia hoy en día, que se llama ganancias, es un impuesto que te cobra el Estado, que te lo cobra por ganar una cantidad X de sueldo. Como no todos ganan lo mismo, hay algunos que ganan mucho menos, pero las personas que ganan, aunque no sean justamente propietarios, no sean, digamos, los dueños, sino que son empleados, pero como ganan mucho, se les impone el impuesto a la ganancia. Bueno, algo de eso tenía que ver este impuesto. De algún modo, de esa manera, como no pueden tomar ese dinero de las exportaciones, lo toman de ahí. Y de ese modo equilibran un poco bueno, la, el sistema económico, ¿no? Las cuentas del gobierno, ¿no? La balanza de pago, ¿no? Lo que debe y lo que tiene. Entonces, bueno, con todo esto más o menos tenemos todas las regulaciones que había en esta época. ¿Sí? Eh, Esto de algún modo va delineando lo que es el keynesianismo, dijimos, ¿no? Que es esta regulación que se aplica a diferentes aspectos de la economía. Ahora vamos a ir pasando al tema de, que en realidad ya va a quedar para la próxima, el tema de la relación con algunos socios comerciales típicos, como Inglaterra. Bueno, un poco qué pasó con algunos de esos socios, y ya después vamos cerrando. Sí, vamos a dejar esto de la presencia británica, como lo llama Romero, el siguiente subcapítulo, ¿no? La presencia británica, para la próxima. Vamos a terminar de ver qué pasó con este periodo y qué otras industrias o qué otros aspectos económicos prevalecieron. Esto de Inglaterra nos quedará para la próxima e incluso terminar ya este capítulo y darle a la otra clase ya un lugar al peronismo. ¿Sí? El último de los capítulos que tenemos que ver. Entonces, borro estas cositas, estas cosas, y vamos a notar un poco qué pasó con la economía a nivel de la producción. ¿Sí? Justamente, este nuevo sistema, ya con Irigoyen había habido un crecimiento de la industria, o sea, la matriz agroexportadora, es decir, esta idea de que vendemos solamente carne y cereales, se fue como diversificando, ¿no? O sea, no dejó de estar, seguimos siendo un país agroexportador, pero empezó a haber un poco más de industria. Bueno, esto sigue creciendo, ¿no? Es decir, esta regulación económica y la necesidad, obviamente, de producir acá en Argentina lo que no podíamos comprar a otros países por esta cuestión del proteccionismo, genera lo que se llamó algo muy importante a nivel comercial en todo el mundo en esta época, que fue la sustitución de importaciones. ¿Sí? Este es un concepto que es muy importante. ¿Sí? Incluso algunos eh, lo abrevian, ¿no? Como dicen, bueno, sustitución de importaciones, o no sé si hay otras siglas que usan para esto. Pero bueno, eso hay que verlo en cada texto en particular. Pero lo que sí es importante es recordar el concepto, ¿sí? Recordar que tenemos justamente esto, ¿no?
Es decir, en un sistema económico mundial proteccionista, lo que tenemos es la necesidad nacional, o sea, en cada país, de poder justamente producir en mi país lo que no puedo comprar en otro. Entonces, ¿qué hago? Lo que yo antes importaba, o sea, lo que compraba, los productos X, en general, sobre todo más industriales, ¿no? Maquinarias, eh, o algunos productos más específicamente más ligados con el lujo, textil o lo que fuera, pero de más nivel, se compraban y bueno, de algún modo estamos obligados, ya que la necesidad económica de esos productos ya no puede volverse atrás, ya empieza a ser una necesidad esos productos. Y bueno, entonces estamos, porque aparte, perdón, muchos de estos productos que se importaban eran en realidad insumos, o sea, partes de productos, ¿no? O dentro de la industria, que se farmacéutica, sustancias que se compraban para producir acá un remedio. Supongamos, un ejemplo, pero digo, insumos que eran justamente elementos para producir otros elementos, ¿no? Así como materias primas o ciertos productos que permitían producir otros más grandes, ¿no? Piezas para otras máquinas o piezas para trabajar en los talleres o en los oficios diversos. Entonces, esto tiene mucha importancia porque aparte de que es algo internacional, ocurre en todo el mundo, supone un cambio en la matriz económica. Entonces, la Argentina se ocupa justamente de empezar a producir todo esto. Eso hace, obviamente, que crece la industria, porque tiene que empezar a producir cosas que antes no producía. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante y genera un crecimiento económico nuevo, que todavía no existía. ¿Sí? Empieza a haber producción también de cosas que antes no había, como maquinarias, crece la producción textil, crece también la producción de electrodomésticos y de pequeños insumos hogareños. Entonces eso sería básicamente. Crece la industria en general. ¿Sí? Uno podría decir sobre todo, ¿no? Digamos, eh, electrodomésticos o pequeñas maquinarias, porque las cosas muy grandes, trenes, autos, siguen, o sea, lo que se llama la industria pesada, sigue comprándose en el exterior porque acá no hay maquinarias para producir. Entonces, sobre todo electrodomésticos y textil, ¿no? Son como los dos campos que empiezan como a producirse más. O sea, pasa de haber talleres a haber empresas textiles, electrodomésticos, heladeras, cocinas, lavarropas, qué sé yo, todo eso, ¿no? Autos en alguna medida, pero muy poco, creo que no se producía nada o se empezaba recién. Bien, y al mismo tiempo, bueno, con la parte de la agro, ¿sí? ¿Qué pasó? Si no se puede vender tanto como antes, de algún modo se produce menos, porque si no, no se puede vender, es como lo que pasó antes que dijimos sobreproducción, y a su vez también empieza como a distribuirse de otra manera esos productos. Vale, básicamente lo que dice el texto es que de algún modo eh, baja la cantidad de carne, claro, porque hay menos mercado, y crece, ¿sí? El consumo de granos, porque es más barato y porque a su vez se puede, digamos, es como más propicio para abastecer el mercado interno. ¿Sí? Entonces, se produce menos carne, se eleva la cantidad de granos que se producen y a su vez también eh, se exporta mucho. ¿Sí? Como de todos modos,
la producción en general baja un poco, baja mucho más la de carne que la de granos. Quiero decir que yo puse crece, pero crece comparativamente con la de carne, quiero decir. En términos muy generales, como no se puede vender tanto como antes, todo merma un poco, ¿sí? Y eso hace que los productores más pequeños entren en quiebra y bueno, y caigan. Pero de todos modos, se mantiene más o menos estable, ¿sí? La producción. Por momentos crece un poco la de granos, la de carne siempre está en baja, y eso hace justamente que digamos, que el comercio de granos, sobre todo de maíz, se mantenga bastante estable a lo largo de todos estos años, y también incluida la guerra mundial. Ahí empiezan después ya los conflictos armados grandes, y Argentina pasa a ser como se llamó el granero del mundo, ¿sí? Una especie de vendedor permanente de productos, sobre todo granos, ¿sí? Es lo que porque era más barato. En la guerra no se comía carne, se comía lo que había, granos. ¿Vamos? Pero bueno, eso ya lo veremos ahora en el siguiente capítulo con el tema de Inglaterra y a ver qué pasó exactamente con la venta de estos productos a Inglaterra, que es el socio número uno, ¿sí? Así que bueno, con esto ya cerramos esta parte del capítulo. ¿Ok? Entonces, por hoy dejamos acá y bueno, la próxima traten de leer y ya vamos cerrando este capítulo todo, capítulo del número 3. Vamos a intentar terminarlo y empezar con el peronismo para ya tratar de llegar al peronismo para que ustedes lo tengan para el examen, ¿ok? Así que bueno, los saludo y estamos en contacto por el grupo. Estamos, igual creo que estás ahí solamente una persona, así que saludo y estamos por ahí conectados. Chau, chau.